La Fundación Saraquí inició una llamativa campaña para visibilizar las barreras físicas que deben enfrentar las personas con discapacidad. En varias calles se observan afiches con la descripción "obras que no existen". Cruzar una de las arterias más importantes de la capital es en esencia un trabajo bastante fácil. Basta nada más con mirar el semáforo y esperar que la luz roja que habilita el peatón se encienda. Posteriormente dar un paso, bajar a la acera y simplemente cruzar la calle. Pero, ¿qué pasa con las personas que no pueden ver ni caminar y deben enfrentarse día a día a una ciudad que los ignora como sujetos de derechos? La presidenta de la Fundación Saraquí afirmó que estaban cansados de esperar la habilitación de obras inclusivas en la capital, por lo cual decidieron inaugurar obras que no existen, principalmente en los cruces donde las rampas para personas con discapacidad y semáforos para invidentes brillan por su ausencia. En realidad es una forma de llamar la atención a toda la ciudadanía, no solamente a los gobernantes. Realmente ya hace mucho que se viene hablando de derechos de las personas con discapacidad, se escuchan programas de inclusión, se escucha mucho el verso de la inclusión, pero a la hora de la verdad nos quedamos en el dicho y vamos poco al hecho. Acá tenemos un semáforo, un poco más allá una rampa de vereda y así inauguramos un total de 300 obras aquí en Asunción y compañeros del interior del país también están acompañando esta iniciativa, inaugurando obras en diferentes ciudades. Mario Marecos, una persona con discapacidad motriz, afirmó que día a día su vida es una lucha entre las veredas en mal estado, las cuadras sin rampas y el transporte público sin elevadores. No crear accesibilidad es un crimen al derecho. No crear obras que no están hechas realmente es un gran crimen que tenemos nosotros como país. Es una rosca de inaccesibilidad, porque puede haber buses inclusivos, pero no hay veredas inclusivas. Puede haber veredas inclusivas, pero no hay buses inclusivos. La campaña busca que la ciudadanía tome conciencia sobre la situación de las personas con discapacidad, ingresando al sitio web obrasquenoexisten.com y firmen una solicitud donde se exige que se cumplan los derechos de unas 800.000 personas que sufren de estos problemas.